John Wayne Gacy, el monstruo detrás de la máscara. ¿Quieres un globo? Esa fue frase que horrorizó a toda una infancia durante los años 90, pero en determinado momento, el terror en forma de payaso fue real, y durante la década de los 70 tomó la vida de al menos 33 jóvenes inocentes. Parte 1. Infancia y entorno familiar. John Wayne Gacy Jr. nació el 17 de marzo de 1942, en Chicago, Illinois. Fue el segundo de 3 hijos en una familia de clase trabajadora. Tenía 3 hermanas y asistieron a escuelas religiosas. Su padre, John Stanley Gacy, era un veterano de guerra y obrero industrial, mientras que su madre, Marion Elaine Robinson, era una mujer hogareña y protectora. Desde pequeño, John enfrentó problemas de salud que lo obligaban a permanecer largos periodos en casa, lejos de otros niños. Esta situación contribuyó a que se volviera introvertido y muy dependiente de la aceptación de los adultos. A pesar de esto, sus padres lo alentaban a convivir con más gente, inscribiéndolo en actividades extra clase como Boy Scouts. Incluso consiguiéndole un trabajo de medio tiempo como repartidor de periódicos o asistente de una pequeña tienda. El nombre que le fue puesto fue en honor a un actor de cine del viejo oeste, su nombre, John Wayne. La relación con su padre fue difícil. John Stanley Gacy tenía una personalidad severa, marcada por una educación rígida en valores tradicionales. Valoraba la fuerza, la autosuficiencia y una masculinidad estricta. A ojos de su padre, John Jr. no cumplía con esos estándares. Era sensible, tranquilo, y no mostraba interés por actividades físicas, algo que su padre interpretaba como una señal de debilidad. Lo reprendía con frecuencia, tanto con palabras duras como con actitudes frías. Le costaba demostrar afecto y su desaprobación constante dejó una marca profunda en la personalidad de su hijo. Por su parte, John siempre quiso e intentó ganar el respeto y amor de su padre, pero nunca pudo lograrlo. El desprecio que sentía era tan grande que a pesar de tener a sus padres y hermanas, siempre tenía que callar cosas y vivía en soledad. Durante muchos años, su padre lo golpeaba y humillaba por cosas insignificantes. Le ponía sobrenombres o simplemente se refería a él como poco hombre. Incluso golpeaba y abusaba psicológicamente también de su esposa y de sus hijas, enfrente de John. Y no hay que ser muy inteligentes para deducir que esto puede dejar marcas muy negativas en los niños, pues están viendo su ejemplo de vida, comportarse violentamente con los que se rodean, con las personas que debería amar. Su madre, aunque cariñosa, tenía un papel secundario en las decisiones del hogar. Ella intentaba proteger a John, pero su influencia era limitada frente al temperamento de su esposo. El ambiente familiar, aunque funcional en apariencia, era tenso y emocionalmente distante. Durante su infancia, Gacy vivió experiencias difíciles que lo marcaron en silencio. En lugar de sentirse apoyado o escuchado, aprendió a guardar muchas cosas para sí mismo. Esto generó un mundo interior lleno de contradicciones, donde la necesidad de afecto convivía con una creciente frustración. En alguna ocasión, John tomó la ropa interior de su madre y la guardó. Cuando su padre lo descubrió, le preguntó que para qué la quería y dijo que le gustaba cómo se sentía la tela. El padre simplemente lo golpeó hasta el cansancio. Cuando tenía 8 años, fue abusado por un amigo de la familia. Independientemente de ese acto de crueldad, es interesante para el caso que ese amigo de la familia era contratista, justamente la profesión que desempeñaría John en su momento más agresivo y activo. Cuando tenía 11 años, recibió un golpe en la cabeza al estar jugando con un columpio. Dicho golpe le trajo secuelas bastante importantes, pues durante mucho tiempo le daban ataques de epilepsia. Esto duró alrededor de 5 años, hasta que descubrieron que se le había producido un coágulo y recibió tratamiento para combatirlo. Ya en su adolescencia, John trataba de encajar en la sociedad y obtener reconocimiento. Tenía una fuerte necesidad de agradar a los demás, pero al mismo tiempo lidiaba con una identidad personal que no terminaba de entender ni aceptar. Su estado de salud seguía siendo delicado, lo que limitaba su participación en deportes o actividades físicas, aumentando el desapego con su padre y con su entorno. A pesar de las dificultades, Gacy mostró un fuerte deseo de superación. Participaba activamente en su comunidad, trabajaba con empeño y se presentaba como alguien amable y servicial. Esta faceta externa contrastaba con su mundo interior, en el que acumulaba inseguridades, temores y una necesidad constante de validación. John Wayne Gacy intentó proyectar una imagen de normalidad y éxito. Estudió en una escuela de negocios
y más adelante trabajó en ventas y administración, donde logró destacar gracias a su simpatía y facilidad de palabra. Su necesidad de aceptación social le impulsaba a involucrarse activamente en organizaciones comunitarias, como los Jóvenes Demócratas, y más adelante, los clubes Civitan. Sin embargo, mientras más reconocimientos recibían en público, más fuerte era la lucha interna que llevaba en privado. Cuando John tenía 17 años, se quejaba constantemente de dolores en el pecho. Aunque el doctor nunca pudo determinar qué era lo que provocaba aquel malestar, los dolores eran constantes, y esa misma condición le impedía practicar deportes o algunas otras actividades. Por lo tanto, no le era posible socializar con gente de su edad. Debido a esto, su padre lo insultaba diciéndole que era un cobarde, un marica, que no servía para nada. En 1961, tuvo una fuerte pelea con su padre. Debido a esto, dejaría la escuela y se iría a vivir a Las Vegas. El trabajo que desempeñaba para subsistir era ayudante en una ambulancia, pero tiempo después de conseguir este empleo, descubrieron que había mentido en su edad y lo ubicaron como conserje en una morgue. Al estar en este ambiente, John podía ver de vez en cuando algunos procesos que se llevaban a cabo en esas instalaciones, en específico, el proceso de embalsamar un cuerpo, actividad que llamó poderosamente su atención. En una ocasión, al encontrarse a solas con el cuerpo de un joven, John Vine entró al ataúd en donde se encontraba el cuerpo, lo comenzó a acariciar, besar y posteriormente abusó del cuerpo. Después de un tiempo en Las Vegas, se dio cuenta de que la vida en ese lugar no era fácil. Por lo tanto, regresaría con sus padres, terminaría la escuela y conseguiría su título en negocios. Gracias a estudiar esa carrera, John pudo notar que para él era fácil poder vender prácticamente lo que fuera, tenía facilidad de palabra y un alto poder de convencimiento. Lastimosamente, esta característica formaría parte importante de su modus operandi en un futuro. Un aspecto bastante raro en la vida de John Wayne Gacy es que era extremadamente dedicado a su comunidad, tanto que en una ocasión cayó en el hospital tras trabajar varios días sin descanso. En este punto, nos podemos preguntar si en realidad era devoción por ayudar al prójimo, o parte de su plan para ganarse el respeto y cariño de quienes lo rodeaban. También cabe resaltar que psicológicamente, tal vez estaba buscando ese afecto, ese reconocimiento, ese amor, aceptación que le fue negada por su padre. Viéndolo desde este punto de vista, en este punto solo teníamos a un ser adolorido y luchando hasta el cansancio por ser amado. En 1964, Gacy se casó con Marlene Myers, hija de un empresario local. Gracias al apoyo de su suegro, se mudó a Waterloo, Iowa, para administrar una cadena de restaurantes y eventualmente, su sueño era poder ser dueño de una cadena de pollo frito y poder comer gratis lo que quisiera. Si nos ponemos a pensar, es un sueño bastante simple, tranquilo, el sueño de un hombre común, poder poner un negocio y poder disfrutarlo. El matrimonio tuvo 2 hijos, y durante un tiempo Gacy parecía haber encontrado estabilidad. Era apreciado en la comunidad, participaba en eventos sociales y dirigía sus negocios con eficiencia. De hecho, por fin, pudo escuchar por primera vez algunas palabras de aliento de su padre. Le dijo que tal vez se había equivocado en el pasado y al verlo casado y con un trabajo estable, ahora sí era un hombre hecho y derecho, un hombre de bien. Sin embargo, durante ese mismo periodo comenzaron a emerger aspectos oscuros de su personalidad. Llevaba una vida secreta que contrastaba con su imagen pública. Fue acusado por varios jóvenes de comportamientos indebidos y en 1968 fue arrestado y condenado por conducta inapropiada con un menor de edad. Recibió una sentencia de 10 años en prisión, aunque solo cumplió 18 meses. Este evento marcó un antes y un después. Su esposa solicitó el divorcio mientras él aún estaba encarcelado, y Gacy quedó completamente distanciado de sus hijos. Al salir de prisión, regresó a Chicago y trató de reconstruir su vida. En apariencia lo logró. Retomó sus negocios, abrió su propia empresa de construcción llamada PDM Contractors y volvió a participar en actividades comunitarias, donde incluso se vestía como payaso para animar fiestas infantiles bajo el nombre de Pogo el Payaso, lo que reforzaba su imagen amable y accesible. Pero esa fachada escondía una realidad mucho más perturbadora. Mientras la comunidad lo veía como un hombre reformado y generoso, en el fondo seguía reprimiendo conflictos personales no resueltos. El rechazo que había vivido en su infancia, sumado a su lucha con su identidad, lo empujaban cada vez más hacia conductas oscuras y peligrosas.
Durante estos años, Gacy perfeccionó su capacidad para manipular y ganarse la confianza de quienes lo rodeaban. Sabía qué decir, cómo actuar y qué imagen dar para que nadie sospechara. Pero por dentro, una parte de él se estaba desmoronando. Los crímenes y el modus operandi entre 1972 y 1978, John Wayne Gacy cometió al menos 33 asesinatos confirmados, todos jóvenes varones, muchos de ellos adolescentes. Su modus operandi combinaba manipulación, poder y un deseo profundamente perturbador por el control total. La mayoría de sus víctimas eran reclutadas con falsas ofertas de trabajo en su empresa de construcción, o eran jóvenes vulnerables que conocían estaciones de autobús, calles o fiestas. Gacy utilizaba su encanto para ganarse la confianza de estos muchachos y llevarlos a su casa. Una vez allí, el engaño se transformaba en algo más siniestro. A menudo, fingía hacer un truco de magia con esposas y los convencía de dejarse atar, presentándose como un payaso divertido. En cuanto estaban inmovilizados, cambiaba completamente. Su voz, su rostro y su actitud pasaban de ser amables a intimidantes. Algunos sobrevivientes relataron que incluso hablaba de sí mismo en tercera persona, como si se desdoblara. Los asesinatos tenían un componente sádico. Gacy combinaba agresiones físicas con una necesidad de poder absoluto sobre sus víctimas. A menudo les decía que eran escoria, nadie los extrañaría o que merecían lo que les pasaba. El acto en sí no era producto del caos o la impulsividad. Gacy era metódico, limpiaba la escena, se deshacía de objetos personales y ocultaba los cuerpos con frialdad. La mayoría fueron enterrados en un espacio reducido bajo su casa, el Crawl Space, una especie de sótano bajo el suelo. Cavaba zanjas y acomodaba los cadáveres con una precisión que recordaba a alguien organizando herramientas, no a un asesino. Cuando el espacio se llenó, arrojó a algunas víctimas al río Des Plaines. Las víctimas compartían características similares. Jóvenes, en su mayoría blancos, delgados, a veces con rasgos delicados. Esto ha llevado a algunos criminólogos a pensar que Gacy elegía a quienes, inconscientemente, representaban aspectos que él mismo reprimía. Su atracción por hombres jóvenes y su desprecio por esa parte de sí mismo. A pesar del horror de sus actos, Gacy logró mantener su fachada pública. Continuaba trabajando, relacionándose con vecinos, incluso recibió reconocimientos políticos locales. Su doble vida estaba tan bien calculada que muchas de sus víctimas simplemente desaparecieron sin que nadie sospechara de él por años. Aquí algunas de sus víctimas. Mark Myler contó a la policía que John lo había engañado para abusar de él. Se supondría que le enseñaría un truco de magia en donde le amarraría las manos y le enseñaría a escaparse. A Mark se le hizo interesante aprender aquel truco. Sin embargo, una vez amarrado de las manos, procedió a abusar de él. De hecho, John se ganaba la confianza de los jóvenes porque en realidad sabía un poco de escapismo y algunos trucos de magia. En primera instancia les mostraba el truco a sus víctimas para después preguntarles si querían aprender a realizarlo. Una vez atados o esposados, no había marcha atrás. También contrataría a una persona para que golpeara a Mark. Sin embargo, cuando el agresor quería cumplir con su parte, Mark pudo vencerlo, al ir con las autoridades a declarar y en la captura y posterior interrogatorio al atacante. Confesó que había sido contratado por John Wayne. Cuando este último fue investigado, se le aplicaron una serie de exámenes psicológicos y como resultado, los especialistas dijeron que tenía serios problemas y aunque recibiera terapia o una condena, lo más probable es que nunca mejorara y recayera en sus actividades delictivas. Sin embargo, en ese punto no se le había comprobado o cometido un crimen que lo dejara. Pasa siempre en la cárcel. Por lo tanto, siempre sería un peligro para la sociedad. En enero de 1972, Gacy conoció a un joven de 15 años en una estación de camiones. Su nombre era Jack. Estaba viajando de Michigan a Omaha, y el siguiente camión con ese destino saldría hasta el día siguiente por la tarde. John convenció a Jack de ir a dar una vuelta por Chicago. Le prometió un poco de droga y le dijo que por la mañana lo llevaría a la central de autobuses. Se irían a dar la vuelta, irían a la casa de John, que por cierto su familia se encontraba de viaje, tuvieron intimidad, y por la mañana Gacy se despertaría con Jack cerca del pie de su cama, con un cuchillo en la mano, sin perder tiempo. Jack se abalanzó sobre John, forcejearon, y Gacy pudo quitarle el cuchillo al joven. Posteriormente lo acuchillaría varias veces en el pecho. Esa mañana marcaría por completo a John Wayne, pues al bajar a la cocina, se percató de que en el comedor habían 2 platos de comida servidos y listos para que ambas personas disfrutaran el desayuno.
John había asesinado por equivocación a aquel joven. No solamente era la primera vez que mataba, sino que en realidad lo disfrutó, pues tuvo un orgasmo como nunca lo había tenido en su vida. Si ya algo estaba fracturado en su persona, este acto fue el que lo quebró por completo, pues se dio cuenta que al asesinar a sus víctimas tenía el poder por completo sobre sus cuerpos. Tiempo después, la esposa se percató de un olor extraño que salía de debajo de su casa. John dijo que solo era olor del drenaje y aprovechó para tapar con cemento. Pero eso no era todo, ya que acostumbraban a realizar fiestas constantemente y todo mundo se daba cuenta de que algo no estaba bien con el olor que cada vez era más fuerte. En 1974, inauguró su negocio de construcción y decoración. Por lo general siempre contrataba jóvenes. Cuando la gente comenzó a notarlo, John respondió que contrataba jovencitos porque les podía pagar un poco menos. Sin embargo, esto no se sonaba bien a su esposa, pues también le había encontrado revistas para adultos del género gay, además de que su vida sexual se había apagado hace mucho. Por lo tanto, en 1976 se separó formal y legalmente de su marido. A partir de este punto, los asesinatos por parte de John Wayne aumentaron considerablemente, pues en los siguientes 2 años mataría a 23 de sus 33 víctimas que se le imputaron al final de su juicio. Esto debido a la evidente razón de tener toda la casa para él solo, y ahora no limitarse en las torturas que infligían sus víctimas ni al tiempo en el que podía llevarlos a su casa. John Wayne Gacy se inspiraba en otros asesinos en serie para torturar a sus víctimas. De esta manera aumentaba sus límites y experimentaba cada vez más. Una de sus torturas favoritas era sodomizar a sus víctimas con dildos y algunas botellas. Fabricó un torniquete casero con un mago de un mazo para poder estrangular lenta y dolorosamente a sus víctimas. Esto le hacía mientras les leía algunos versículos de la Biblia. No tenemos que ser especialistas para entenderlo, percatarnos de que este es un acto bastante perturbador, pues se cree que Gacy no solo quería ser dueño y señor de los cuerpos de sus víctimas, también quería ser dueño de su mente, quería implementar una especie de castigo divino, o perversamente moral. Tal vez Gacy en su mente era un enviado de Dios, encargado de castigar la homosexualidad que siempre le estuvo reprimida dentro de su ser. También es probable que leer la Biblia no fuera por culpa o espiritualidad, sino por puro sadismo psicológico. Al hacerlo, aumentaba el terror de sus víctimas, creando un entorno más surreal y confuso. La víctima escuchando palabras religiosas mientras sufre, sintiéndose aún más abandonada o condenada por su Dios. Un Dios que en ese momento no existe. Un Dios que en ese momento se habría olvidado de él. Esto puede intensificar el dolor y la desesperación de las víctimas de Gacy, lo que se podría traducir en más poder y placer la dañar a otras personas. Algunos expertos aseguran que tanta brutalidad en John se debió a que nunca tuvo poder sobre su persona. Siempre esperó la aprobación de su padre. Siempre recibió la mayor parte de los abusos físicos y psicológicos que su padre ejercía sobre toda su familia. En 1975, John estaba interesado en un joven llamado Tony Antolucci, quien rechazó a Gacy. De hecho, le advirtió que si no lo dejaba en paz por las buenas, tendría que golpearlo y no dudaría en hacerlo. John lo dejaría por un rato. Pero, alrededor de un mes después, Tony se encontraba en casa de John y le dijo que si quería aprender un truco. En ese momento Gacy quería hacer con el joven lo que usualmente hacía con todos los jóvenes que iban a esa casa, engañarlos con las esposas y después abusar de ellos. Pero Tony tenía un mal presentimiento, así que, cuando le puso las esposas, hizo sus manos más grandes para que no quedaran muy ajustadas, y cuando John le dijo que no se las quitaría y abusaría de él, Tony se esforzó para poder quitarse las esposas y sometió a John. A pesar de solo tener 16 años, pudo someter a su agresor, pues Tony era campeón de lucha grecorromana, y se las ingenió para poder ponerle las esposas a John. En otra ocasión, John abusó de un jovencito, pero este joven no fue a la policía. En lugar de eso, regresó a la casa con algunos amigos y lo golpearon. Cabe resaltar que en ese punto todavía estaba casado, y lo que le dijo a su esposa es que el joven estaba enojado porque todavía no le habían pagado. Durante este periodo, el más agresivo fue cuando inventó su personaje de Pogo el payaso. Asistía a eventos gratuitos y fiestas infantiles para entretener niños. En un momento confesó que ser payaso era grandioso, pues podías sentar en tus piernas a mujeres, manosearlas, y nadie te diría nada. La caída de John Wayne Gacy comenzó con la desaparición de un joven llamado Robert Piest, de 15 años, en diciembre de 1978. Robert
trabajaba en una farmacia en Des Plaines, Illinois, y le había contado a su madre que iría a encontrarse con un contratista que le había ofrecido empleo. Ese contratista era Gacy. Cuando Robert no regresó a casa, su madre acudió a la policía. Al investigar, descubrieron que el contratista en cuestión era alguien bien conocido en la comunidad y que ya tenía antecedentes. Gacy había sido arrestado años antes por corrupción de menores en Iowa, un dato que de inmediato encendió las alarmas. La policía comenzó a vigilarlo. Mientras buscaban pruebas, Gacy, confiado, incluso invitó a los oficiales a su casa a cenar mientras estaba bajo vigilancia. Sin embargo, cometió errores. Su arrogancia creció, y también su nerviosismo. En una de esas visitas, los oficiales notaron un olor extraño que provenía del suelo, algo que Gacy explicó como un problema de humedad. La presión aumentó cuando una orden de registro permitió entrar formalmente a su casa. Encontraron objetos personales de varios jóvenes desaparecidos, incluyendo ropa, documentos de identidad y un anillo con iniciales grabadas. Estos indicios permitieron armar un caso sólido. Finalmente, el 21 de diciembre de 1978, Gacy confesó. Su declaración fue perturbadora. Detalló cómo había asesinado a más de 30 jóvenes y cómo los había enterrado bajo su casa. Describió sus acciones con frialdad, sin mostrar remordimiento. Dijo que había llegado a un punto en que ni siquiera recordaba los nombres. Hay una frase que se volvió icónica para este personaje, pues cuando fue finalmente arrestado y se le tomaban las fotos correspondientes para su ficha y expediente, se le preguntó en qué estado había nacido. John contestó que en estado de confusión y comenzó a reír. Así es como surgió la icónica foto de John Wayne Gacy arrestado. El juicio comenzó en febrero de 1980. La defensa intentó alegar demencia, presentando a Gacy como alguien incapaz de distinguir el bien del mal. Pero los testimonios de los sobrevivientes, la brutalidad metódica de los asesinatos y su capacidad para ocultarlos mostraron otra cosa. Un hombre plenamente consciente, manipulador y extremadamente peligroso. Gacy fue declarado culpable de 33 homicidios y condenado a muerte. Pasó los siguientes 14 años en el corredor de la muerte, tiempo durante el cual realizó entrevistas, pinturas macabras, incluyendo autorretratos como Pogo el payaso, y siempre insistió en que parte de los crímenes eran injustamente atribuidos. El 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal en la prisión de Stateville, Illinois. Sus últimas palabras fueron: "Kiss my ass, bésame el trasero", una declaración final tan desafiante como toda su vida. La historia de John Wayne Gacy dejó una cicatriz profunda, no solo en Chicago, sino en toda la historia criminal de Estados Unidos. El impacto de sus crímenes fue tan devastador que transformó por completo la manera en que la sociedad veía a los hombres comunes, y especialmente a los que parecían ciudadanos ejemplares. Efecto en la comunidad de Norwood Park y Des Plaines. La revelación de que Gacy había enterrado los cuerpos de decenas de víctimas bajo su casa sacudió la confianza colectiva. Muchos se preguntaban cómo era posible que alguien con tal fachada de generosidad y liderazgo comunitario escondiera semejante oscuridad. Los vecinos que compartieron asados con él, que lo vieron disfrazarse de payaso para fiestas infantiles o que lo votaron para comités locales, vivieron una sensación de traición y culpa. El hecho de que alguien tan normal pudiera ser un asesino en serie hizo que la comunidad desarrollara una desconfianza profunda hacia las apariencias. Estudios psicológicos durante el juicio y después de su condena. Diversos expertos en psicología y criminología analizaron el caso de Gacy. Fue diagnosticado con trastorno antisocial de la personalidad, una condición que se caracteriza por la falta de empatía, el desprecio por las normas sociales y una conducta manipuladora y calculadora. Algunos lo catalogaron como psicópata funcional, una persona capaz de encantar, negociar y manipular con eficacia, mientras llevaba a cabo actos extremadamente crueles. No mostraba culpa ni empatía, y su falta de remordimiento fue evidente hasta sus últimos días. Lo interesante en su perfil es la contradicción entre su necesidad de aceptación social, organizar fiestas, tener un rol político, y su mundo oculto y violento. Esto revelaba una personalidad con una gran necesidad de control, tanto en lo público como en lo privado. Su legado criminal, John Wayne Gacy, se convirtió en un caso de estudio en criminología, y su modus operandi es ahora parte de muchos manuales de perfil criminal. Su capacidad para llevar una doble vida, respetable en el exterior, monstruosa en lo íntimo,
lo posiciona junto a otros asesinos seriales como Ted Bundy o Dennis Rader, el BTK Killer, quienes también ocultaron sus crímenes tras máscaras de normalidad. El personaje del payaso asesino se convirtió en un símbolo cultural perturbador. Inspiró obras de ficción, documentales y películas. Incluso se ha especulado que personajes como Pennywise en It de Stephen King, aunque no directamente basados en él, tomaron parte del miedo colectivo que Gacy desató. Cambios en la legislación y procedimientos después del caso Gacy, la policía y el sistema judicial revisaron la forma en que manejaban las desapariciones de jóvenes, especialmente los considerados fugitivos voluntarios. Se generó mayor presión para actuar con rapidez en reportes de desaparecidos, sin subestimar sus historias o su entorno familiar. También se volvió más común investigar profundamente a personas que trabajaban con menores de edad o tenían posiciones de poder comunitario. El caso de John Wayne Gacy es uno de los más escalofriantes que se hayan registrado en la historia moderna, no solo por la cantidad de vidas que cobró, sino por la forma en que logró vivir tanto tiempo bajo el disfraz de un ciudadano ejemplar, sin levantar sospechas reales. Gacy no fue un hombre monstruoso en apariencia, no gritaba ni aterrorizaba a simple vista. Al contrario, tenía una sonrisa, un apretón de manos firme y un historial de servicio comunitario. Esa capacidad para mimetizarse con la sociedad fue quizás su herramienta más peligrosa. Su historia nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de las apariencias y lo poco que en ocasiones conocemos a quienes nos rodean. También nos enfrenta a una pregunta perturbadora: ¿cuántas veces la maldad más oscura se oculta tras una fachada de bondad? Más allá del morbo o del horror, estudiar el caso de Gacy es adentrarse en los rincones más complejos de la mente humana, no solo la suya, sino también la de una sociedad que, muchas veces, prefiere ver lo que le resulta cómodo, ignorando las señales más inquietantes. Fue hijo de un hogar roto, marcado por la violencia, la humillación y la represión emocional. Eso no justifica nada de lo que hizo, pero sí ayuda a comprender el desarrollo de una mente torcida. El daño emocional puede ser una semilla peligrosa si cae en el terreno equivocado. Su ejecución, ocurrida en 1994, cerró el capítulo judicial, pero no el emocional ni el psicológico. Aún hoy, su figura genera escalofríos y debates. No solo sobre el crimen, sino sobre la psicología del asesino, la fragilidad de la moral pública y el sistema de justicia. En última instancia, John Wayne Gacy nos deja una advertencia silenciosa: los monstruos no siempre se esconden en la oscuridad, a veces usan trajes, sonríen y se maquillan como payasos.